Santander y Norte de Santander se preparan para la Cumbre Global de Liderazgo. Todos tenemos influencia. Serán 2 días de entrenamiento de liderazgo con oradores de primer nivel. Por medio de videoconferencias, contaremos con Bill Hybels. Es el pastor principal de Willow Creek y fundador de la Cumbre Global de Liderazgo, con el compromiso de desarrollar y mentorear a líderes de todo el mundo. Andy Stanley es pastor de los ministerios North Point, con más de 30 iglesias por todo el mundo. Es autor de más de 20 libros y reconocido como uno de los pastores más influyentes de América. Gary Haugen es fundador y director general de la Misión Internacional de Justicia, una agencia mundial de rescate de víctimas de violencia, esclavitud y opresión. Es reconocido en Estados Unidos como el héroe de la trata de personas. Sheryl Sandberg es directora de operaciones de Facebook. También fue vicepresidente de ventas y operaciones globales en la línea de Google. Es autora del libro de mayor venta, Leaning, catalogado como un libro inspirador y práctico. Contaremos con la participación en vivo de José Satirio dos Santos. Es pastor y misionero fundador del Centro Cristiano Internacional, proveniente de Brasil. Cuenta con un ministerio de más de 42 años en Colombia, que ha logrado traspasar fronteras y expandirse a diferentes continentes. Además contaremos con Laszlo Bock, Frederick Harden, Brian Stevenson, Juliet Fong y Angela Duckworth. Únete a más de 400,000 personas con videoconferencias en alta definición en más de 1,375 sedes alrededor del mundo, del 16 al 17 de febrero. Lugar: Auditorio Centro Familiar de Adoración. Informes: 645-8994. Valor: hasta el 15 de enero, 130,000 pesos. Y hasta el 16 de febrero, 190,000 pesos. Hola, muy buenos días. De nuevo, gracias por concedernos el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes. Es un gusto para Telepetróleo y para mí poder acercarme a usted a través de estas cámaras y desde este set para orar juntos, para unir nuestro corazón en fe. Dios es un Dios individual, pero también es un Dios corporativo. Es un Dios que trabaja en equipo. Es un Dios que nos inspira a la unidad. Él dijo: donde estén 2 o 3, en mi nombre yo estoy allí. Y también Él habló a través de Salomón diciendo que un cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces, cuando oramos juntos, cuando usted ora con su familia, cuando usted abre su empresa, su negocio, su tienda, e invita a su compañero de trabajo, al empleado o al jefe, y Él permite que oren juntos, tiene un mayor impacto, tiene una mayor fuerza, porque claro, son mejor 2 que 1 solo. Y me alegra mucho que podamos estar juntos cada mañana, más de uno, porque sé, y lo digo con humildad, que diariamente, en cualquier lugar del sector, de la ciudad, dentro y fuera de ella, personas de todas las edades se acercan para decirme que están orando juntos con Telepetróleo en la mañana. Y es una bendición para mí, es un gustazo, si se puede decir así, compartir con usted. Gracias por la confianza que nos dan y quiero seguirle animándole y motivándole para que sigamos trabajando juntos, porque orar, si bien es cierto, para mí no es un trabajo, es una gran oportunidad, es una necesidad de poder descubrir que yo necesito de Dios. Y les compartí en estos días acerca de Zaqueo, en Lucas 19. Zaqueo era un hombre que tenía todo resuelto, si se puede decir de alguna manera, porque su cargo público era muy alto y porque sus ingresos eran muy grandes. Y la Biblia dice que no solo era importante, principal en el jefe, en la jefatura de los impuestos de Jericó, sino que también era un hombre que tenía muchísimo dinero, muchos recursos. Y usted sabe que el dinero te da relaciones, influencia, te da la casa de tus sueños, te da el negocio de tus sueños, te da el carro que quieres, la casa que quieres, la cama que quieres.
Pero en Zaqueo había una mayor necesidad y era Dios. Porque es cierto que el dinero es importante. ¿Quién dice que no? A veces caemos en los extremos de pensar que porque yo soy cristiano o creo en Dios, no puedo tener dinero o no debo tener dinero, porque de alguna manera lo satanizamos. Y es cierto que la avaricia es mala y tener confianza en el dinero, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero usted y yo necesitamos tener un equilibrio en esto, porque no está bien correr tras el dinero y vivir de avaricia o ser gobernado por la avaricia, que es el deseo desenfrenado de tener y tener y tener, y no importa qué haya que hacer para tenerlo, pero tampoco puedo caer en el extremo de pensar que porque creo en Dios, entonces soy pobre, no tengo nada, visto mal, no como bien y tengo la peor casa del barrio, porque tampoco es lo correcto. Ahora, que no tenga la capacidad para hacerlo, tampoco es un pecado delante de Dios, porque Dios no lo atrae el color de la casa, ni el piso, ni la cerámica. Pero si Dios me da la oportunidad, yo debo vivir bien, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté bien. Dios, se lo he recordado una y otra vez, que Dios no colocó al hombre en un basurero. Dios no colocó al hombre en una posilga. Dios colocó al hombre en un lugar excelente. El Edén era un lugar excelente. Tenía lo mejor de todo. El hombre tenía lo suficiente. Y Dios siempre ha pensado en lo suficiente. Es más, no en lo suficiente, en la sobreabundancia. El punto es que usted y yo tengamos un equilibrio en la vida. Porque la Biblia dice en Ageo capítulo 2, versículo 8, que Dios es el dueño de la plata y el oro. Que Él es el dueño de todo. Él creó las esmeraldas, Él creó el oro, Él creó todo lo que tenemos nosotros. Y lo que no lo creó, nosotros lo mezclamos y lo fusionamos. Entonces Dios lo hizo, solo que usted y yo necesitamos tener equilibrio y aprender a administrar lo que tenemos, lo que ganamos, administrar la riqueza, la naturaleza, los árboles, los ríos, todo eso. Porque si las cosas se acaban, no es porque no hayan, sino porque somos malos administradores. Usted recuerda que cuando Jesús multiplicaba los peces y los panes, ¿cómo Él lo hacía? ¿Cómo hacía que de 2 peces y de 5 panes hubiese comida para 30,000 o 15,000 o 20,000 personas? Eso es imposible hacerlo en el mundo natural. Si yo quiero darle comer a 5,000 personas, tengo que comprar una cantidad de panes increíblemente y tengo que contratar los camiones para llevarla. Pues Jesús, de una cesta de panes y de unos 2 pececillos, alimentó una multitud. Pues déjeme decirle que lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo con las semillas. Una pequeña semilla de naranja o de aguacate o de frijol o de mango se reproduce en muchísimas semillas y da muchos más frutos y muchos más árboles. Lo sigue haciendo. Él sigue siendo el Dios de la multiplicación, el Dios de la abundancia. Él es el único que tiene el poder de hacer de lo poco algo mucho. Él puede hacerlo. Lo hizo ayer, lo sigue haciendo. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios colocó árboles en la tierra según su género y que cada árbol reproduce con semillas según su género. Y eso sigue siendo así. Es el Dios sobrenatural que todo lo puede. Por eso es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Porque Él es el único que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y ese Dios es el Dios al que aquí en esta casa, cada mañana iniciamos cada día atrayéndolo a nosotros. Y por eso a mí me motiva mucho estar con ustedes y poder inspirarlos a creer. Nuestro mundo, nuestros medios, nuestro entorno, nuestras casas, nuestras salas, nuestros comedores, nuestros lugares de trabajo, están cargados de noticias malas, nocivas, dañinas, que nos intoxican. A veces somos confrontados por la familia que amamos, la gente que nos rodea, y nos dicen cosas que no debemos escuchar. Y también de nosotros salen ideas negativas, que a veces son como morteros, como espadas que penetran y matan a la gente. Pero usted y yo necesitamos oír qué Dios está haciendo y cómo lo hace para que podamos tener un equilibrio en la vida y así poder vivir una vida integral como Dios lo quiere. Y ese es mi anhelo al estar aquí, es mi deseo, más que compartirle un tiempo, más que darle un sermón. Estoy aquí para, con la ayuda del Espíritu Santo, poder inspirarle a vivir la
clase de vida que Dios planeó para ti. La clase de vida que Dios no está intentando hacer. Porque uno de padre, de alguna manera, yo tengo 3 hijos que he criado con mi esposa. Y uno de padre está pensando, mi hijo va al colegio, mi hijo va a la escuela, va al jardín, y luego va a la escuela, y luego al colegio, y guau, y ahora que termine, va a la universidad, y con qué voy a pagar, y de dónde voy a sacar a esto y aquello. Y uno de padre está enfocado en eso, y uno lo que hace es que mira su presupuesto y dice, no me alcanza, tengo que conseguir un mejor empleo, o tengo que encontrar un ingreso extra para cubrir los gastos de mi hijo, y para colmos, bueno, no quise decir eso, pero no tengo 1, sino solo 3, y ahora no 3, sino 4, y ahora no 4, sino 5, y ahora más y más hijos, y como a veces de alguna manera en las familias y situaciones complicadas, en otros matrimonios de nuestros hermanos, a veces los hijos de ellos tienen que venir a nuestras casas, y de alguna manera como que buscamos la forma de apoyarlos. Entonces el presupuesto se incrementa, y uno dice, ¿cómo hago? ¿De qué forma voy a hacer? Y ese es el rol y el trabajo de nosotros como padres. ¿Cómo implemento un cuarto más? ¿Cómo compro otra cama? ¿Cómo meto otra colchoneta en el cuarto? Aunque el objetivo de uno de padre es darle a cada hijo un cuarto, una cama, un lugar como especie de ¿cómo se dice? Un aparte estudio para que tengan su vida privada y aprendan a vivir en comunidad, pero a la vez ser independientes y organizados en lo que hacen. Ese es el trabajo de uno, pero Dios no está en ese papel, porque antes de crearnos, Él ya tenía un plan, un proyecto. Dice la Biblia que Él tenía un manual de vida para nosotros, y Él nos creó en el tiempo propicio. Dios nos mandó a la tierra cuando teníamos que venir. Dios nos colocó en el país que estamos, porque Él sabía que aquí nos necesitaban. Dios nos mandó a la familia y a los padres donde estamos, porque éramos y somos una respuesta para la familia donde estamos. Pero algunos, como se desenchufan, se desconectan de Dios, se aíslan de Dios, entonces no entienden y ya andan por ahí buscando que alguien los aplauda, que alguien los reconozca, que alguien diga algo bueno de ellos, cuando no hace falta que lo hagan, porque usted vino listo para funcionar aquí en la tierra, con la capacidad de gobernar, porque el Señor nos hizo para gobernar, para señorear, para multiplicarnos dentro de nosotros. Así como las semillas traen una cosecha por dentro, yo también tengo un potencial para desarrollar que Dios puso en mi vida. Y es la verdad. Entonces, usted y yo necesitamos aprender a capitalizar y a saber qué hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Y quién sabe eso, pastor? El Señor lo sabe. La Biblia fue escrita para mí. La Biblia tiene el contenido de quién soy yo y hacia dónde voy. Usted recuerda que Saulo de Tarso, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, encontramos a un hombre, desde el capítulo 7, que era un hombre que perseguía a la iglesia. Saulo, su nombre, era un hombre que perseguía y se oponía a Dios, porque él fue formado de la forma religiosa o de la forma fariseica, donde le mostraron una forma de fe diferente a la que realmente era. Cuando Jesús aparece y viene a la tierra como hijo de Dios, aunque él estudiaba la ley, y la ley Jesús era el cumplimiento de la ley, él lo entendió, porque la ley y Jesús eran otra cosa para él. Había un choque de trenes en su fe. Él creyó que ese Jesús y sus seguidores eran enemigos de él. Y entonces él se vio amenazada su fe, amenazada su cúpula religiosa, y quiso oponerse y aún trabajó para matar a los seguidores de Jesús y apoyó la muerte de Esteban. Pero él no sabía realmente, él creía por la formación y la estructura profesional en el área religiosa que estaba bien. Hasta que un día dice la Biblia que él, yendo a Damasco justamente para perseguir a la iglesia y para traer presos a los cristianos a Jerusalén, se encontró con Jesús. Él no conocía a Jesús, él conocía la ley, la leía, la estudiaba, pero él no sabía quién estaba detrás de ella y delante de ella, y era Dios. Entonces Jesús aparece en el camino de Damasco, se revela a él, dice que en pleno día una luz poderosa traspasó su corazón y cambió a este hombre. Así que la voz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra? No se supone que debes estar de mi lado. No se supone que tu ley y tu religión te lleva a ser un creyente.
Alguien que está a favor y no en contra, pero lo que estás haciendo está en contra. Me persigues es a mí. Cuando cancelas a los cristianos, cuando vas tras ellos, me estás persiguiendo a mí. Y entonces Saulo dice, ¿cómo así? Yo suponía que hacía lo correcto. Y entonces Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito por el que estoy aquí? Porque me estoy dando cuenta que estoy yendo contravía. Cuando usted no descubre quién es Dios para usted y quién es usted para Dios, usted anda buscando dónde ser alguien en la vida, dónde prorrumpir, dónde ocasionar algo, dónde encontrar una carrera, un trabajo, un empleo, un negocio que le dé la forma de supervivir. No, usted no vino para eso. Usted vino con un plan desarrollado. Dios lo envió porque usted necesitaba estar aquí, porque Dios lo planeó. Dios sabía que usted tenía que ser el padre o el esposo o el hijo que ahora es. Usted no está en Barrancabermeja y en Santander y en Colombia por casualidad. Dios lo puso aquí con un propósito. Así como colocó la mano en su brazo, así como Dios colocó el ojo en su cara, así como Dios colocó los oídos en su costado, lo hizo para... El oído no dice, oiga, ¿yo qué hago aquí? ¿Y para qué estoy acá? O la lengua diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Cuál es mi papel? ¿Dónde consigo un empleo para quedarme en mi cuerpo? No lo hace. Los pies no andan diciendo, bueno, ¿y cuál es mi trabajo? ¿Qué carrera hago? ¿A dónde? ¿Qué tengo que estudiar yo para que me dejen en la casa? Para que no me echen. ¿Sí? El estómago no se pone a trabajar y a decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y qué carrera hago? No, porque el estómago sencillamente está allí y tiene una función. Antes de que usted y yo salgamos de la matriz de mamá, el estómago ya está trabajando y se alimenta. Y cuando sale, usted y yo salimos del vientre de mamá, el estómago sencillamente sigue trabajando. Y a medida que él se alimenta o yo me alimento a través del estómago, yo sigo creciendo y sigo desarrollando. Y la sangre y mi cuerpo siguen recibiendo los nutrientes a través de este aparato digestivo que distribuye los alimentos, que los tritura y los lleva a las diferentes áreas de mi cuerpo para que tenga crecimiento en los huesos, crecimiento en los músculos, crecimiento en mis órganos y en mis células. ¿Me hago entender? Entonces usted y yo también nacimos con un propósito consignado dentro de nosotros. Usted fue hecho por Dios, creado por Él, para un propósito específico, para que usted fuera la persona correcta que Dios hizo. Usted no tiene que preguntarle a la ciencia quién es usted, porque la ciencia no lo creó, ni al hombre. Por eso hoy tenemos tantos problemas en la identidad de la gente, porque la gente dice, por ejemplo, escuchaba algunos oradores políticos de turno en nuestro país, que el hombre no nace ni mujer ni hombre. Eso es una gran mentira del diablo. Eso no es cierto, porque entonces sería que nacimos sin propósito, y eso no es verdad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Los hizo con un propósito y los colocó en la tierra. Dios hizo a Adán. Recuerde, Adán no fue hecho niño. Adán no nació como usted y yo, porque Adán no vivía en pecado. Y Adán fue hecho adulto. Dios lo creó del polvo y sopló aliento. Y él no tuvo que ir al jardín, ni a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad. Él lo sabía y lo entendía todo. Y le dijo a Adán, administra este huerto y ponle nombre a los animales. Y él lo hizo porque él tenía la mente de Dios. Pero cuando el pecado vino al hombre, caímos de ese lugar. Y dice la Biblia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestro conocimiento y la revelación de Dios se perdió. Y por eso tenemos que aprender y tenemos que adoptarnos o adaptarnos al Espíritu de Dios. Por eso fue que perdimos al Espíritu y por eso el Padre envió a Jesús a morir por usted y por mí, para que su Espíritu volviera a nosotros, para que pudiéramos ver como Dios ve, oír como Dios oye, hablar como Dios habla y pensar como Él y actuar como Él. Yo me asusto y me aterro mucho cuando escucho personas, a veces voy al supermercado o a la tienda o a la droguería o a la farmacia, o a cualquier lugar y encuentro gente que habla muy mal, porque ellos dicen, yo me voy a morir, yo estoy muy enfermo, yo me siento muy mal, mis hijos son un fracaso. Una vez yo estaba en un lugar, a mí me fascinan las papas rellenas, no se lo diga a nadie por favor. Y entonces escuché a una mujer que era la dueña del puesto de papas, hablando de su hija, y hablaba muy mal de ella, y decía que ella no la cambiaba, ni Dios mismo la cambiaba, y que su hija era esto y esto y esto, todo malo. Y si usted revisa sus palabras, ¿por qué no se graba
¿Qué usted habla diariamente acerca de usted y de sus hijos y de sus hijas? Y de su familia y de su matrimonio. Porque sus palabras son realmente la revelación de quién es usted, el concepto que tiene. ¿Por qué? Porque la línea de comunicación con Dios se cayó y ahora usted está oyendo y hablando de una fuente incorrecta. Por eso la gente habla fracaso. Me siento enfermo, estoy mal, no voy a avanzar, no aprendo, soy un bruto, soy un burro, no sirvo para nada, estoy inútil, esta ciudad no crece, aquí no hay empleo, aquí no hay negocio. Ese es el idioma de mucha gente, porque se desconectaron de la línea de Dios, se desconectaron de la fuente que es Dios. Pero qué bueno fuera que pudiésemos conectarnos de nuevo, como pastor, con el Espíritu Santo, que vino para eso. Cuando Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. Antes del Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús. Pedro era muy inestable. Pedro no era un hombre contundente, pero cuando fue lleno el día de Pentecostés, dice que Pedro habló con autoridad y habló con poder, al punto que 3,000 personas se convirtieron en primer día, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando un hombre, una mujer, es lleno del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, su vida cambia. El concepto que tiene de la vida es diferente. El trato, las palabras que tiene son diferentes. Porque ahora es una nueva persona. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que Dios hace en usted y en mí es que nos cambia el corazón o nos cambia nuestro programa. El software nuestro cambia. Recuerde el endemoniado gadareno en Marcos 5, un hombre que tenía una legión de demonios dentro, un hombre que era controlado por los demonios, un hombre que vivía desnudo, un hombre que dormía en los sepulcros, un hombre que se golpeaba y se rompía con piedras, un hombre que nadie quería tenerlo cerca. Pero un día Jesús llegó a Gadara, pisó el terreno donde él estaba y este hombre vino. Los demonios que tenían dentro vinieron con el fin de oponerse, de chocar contra Jesús, pero el poder del cielo manifiesto en Jesús, el Dios hecho hombre, rompió el yugo y echó fuera a los demonios. Y aquel hombre desnudo y loco que dormía en los sepulcros, aquel hombre que no se afeitaba y que no se bañaba, ahora está sentado en sano juicio a los pies de Jesús. Hubo un cambio interior, un cambio que transformó su vida y lo hizo una nueva persona. Volvió a su estado original, volvió a su propósito, porque se reenchufó, se conectó con Dios. El arrepentimiento del que Dios habla en la palabra es eso, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud. Es un cambio de comportamiento. El hombre es adúltero o borracho mentiroso porque él cree que eso está bien, porque así lo formaron y entendió eso, herencia de los padres. La mayoría de padres que son borrachos, sus hijos son borrachos. La mayoría de hombres y mujeres que sus abuelos y antepasados eran adúlteros, ellos son adúlteros. Se comportan igual porque el pecado, aparte de todo, se multiplica y se reproduce en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero cuando vengo a Cristo, entonces se rompe el ciclo y comienzo a hacer una vida nueva, diferente. Me arrepiento. Y arrepentirse, como siempre se los he enseñado una y otra vez, arrepentirse, reconocer el pecado, confesarlo y apartarse de él. ¿Por qué no cambian algunos? Porque no se arrepienten. Lo que sienten es remordimiento. Se sienten mal por lo que hacen, se arrodillan delante de la esposa o del esposo o delante del pastor o del sacerdote y prometen y juran que no lo vuelven a hacer, pero no lo hacen porque no hay un cambio interior. Pero cuando su vida cambia, entonces comienza una vida nueva. Arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento. Dejo de pensar como pensaba antes y ahora pienso como piensa Dios. Y como pienso como piensa Dios, hablo como habla Dios. Y como pienso y hablo como Dios habla, actúo como Dios actúa. Y tengo los resultados que Él tiene. ¿Se da cuenta? Entonces usted y yo nacimos con un propósito determinado. No está en la universidad, no está en el colegio. La universidad te entrena para ser un médico, un ingeniero, un arquitecto, pero no te capacita para ser un hombre correcto con fines eternos. Por eso la Biblia dice, en las cartas de Pablo a Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es el único libro, la facultad, la única que te capacita para ser un hombre integral en todas las áreas de tu vida. Dios te está llamando a hacerlo. Descubre en Dios quién eres. Sin Dios, eres como un pez fuera del agua. Estás muerto. Sin Dios, por muy grande que llegues a ser, por muy influyente que sea,
Por mucho dinero que tengas, nunca serás nadie en la vida, porque separado de Dios nada puedes hacer. Pero si estás en Él, entonces podrás entender la vida como eres. Y no importa si eres blanco o negro, si tienes plata o eres pobre, no importa quién seas. Si Cristo está en tu vida, entonces tu vida tiene sentido y destino en Dios. Quisiera poder entender esto, o mejor, que Dios nos dé entendimiento en ello. Y que tú digas, oiga, el pastor tiene razón, de verdad. No eres lo que eres por lo que la gente opina. No eres lo que eres porque tengas plata o no. El carro no dice quién eres, no. Tú eres lo que eres porque eres una persona. Dios te hizo a semejanza de Él. Hoy queremos ser reconocidos y ser. Y tener. Nosotros ya somos en Dios. Somos hijos de Dios. Porque aceptamos a Jesús en el corazón. Y porque ahora somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y estamos sentados, dice Pablo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y por la oportunidad de poder compartir este tiempo con mis amigos. Bendigo sus vidas y te ruego que nos des entendimiento en ti. Abre nuestro entendimiento y despierta nuestro corazón para que podamos oír, para que podamos pensar, hablar y actuar como tú lo harías. Te pido perdón por mis pecados, porque he estado lejos de ti y como Adán fui sacado del huerto, de la presencia tuya. Pero hoy clamo a ti por volver a casa y por hacer tu voluntad, como dijo Jesús, en la tierra, es decir, en mi vida como en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo.